Como sociedad nos enfrentamos diariamente a numerosos desafíos, poderosos enemigos que ponen en jaque la libertad, la paz y la equidad en el mundo. Crímenes de guerra, trata de personas, discriminación de minorías, torturas, violaciones de libertades, éxodos forzados. La indiferencia y la inacción ante tales injusticias no hacen otra cosa que alimentar la impunidad de quienes las cometen. Por eso es obligación de todos exigir la rendición de cuentas a aquellos que tienen en su mano la posibilidad de hacer prevalecer la dignidad frente a la opresión. Mientras haya voces que se alcen para defender esos derechos que nos hacen ser humanos, habrá esperanza y podremos seguir trabajando para hacer de esta una comunidad más solidaria, responsable y justa. Soy Olga García. Hoy, en De Viva Voz, hablamos de derechos humanos. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. En el siglo XX y principios del XXI hemos sido testigos de avances muy significativos en la defensa de los derechos humanos. Juanjo Becerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Olga? Buenos días. Pero en los últimos tiempos estamos asistiendo con preocupación a situaciones y contextos muy graves en todo el mundo que están poniendo en entredicho nuestra capacidad para protegerlos. Efectivamente. Yo tengo muchas ganas de escuchar hoy a nuestro invitado, ¿no? Porque lo conocí hace poco y me sorprendió la autoridad con la que habla de temas como los derechos humanos y la manera en la que lo cuentan, ¿no? Esa autoridad y ese saber decir, ¿no? Que no es una opinión muy formada y muy autorizada. Cuando planteábamos hablar de derechos humanos, ¿no? Que es un tema que está muy de actualidad y en el que la Universidad de Alcalá, como veremos luego, tiene mucho que decir, comentábamos tú y yo, ¿no? Que tenemos la sensación de que ha habido un retroceso, ¿no? De que parece como que hablamos muy a menudo de torturas, de violaciones del derecho internacional. Podía ser una impresión marcada por los impactos de la actualidad, ¿no? Esto se llama la heurística de la disponibilidad. Cuando te impacta una cosa muy llamativa, aunque sea 2 o 3 veces, parece que hay una tendencia. Podría no haber esa tendencia, pero luego lo cierto es que nos fuimos a buscar la documentación y efectivamente dice Amnistía Internacional que ha habido un retroceso de unos 40 años, ahora comentaremos con nuestro invitado, 40 años en lo que es el cumplimiento de los derechos humanos. Yo creo que es un tema del que merece la pena hablar y desde luego merece la pena hablar con la autoridad con la que habla nuestro invitado. Pues vamos a hablar de esto que comentas y de otras muchas cosas con nuestro invitado de hoy, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UAH, reconocido a nivel nacional e internacional por su labor académica y profesional en el campo de los derechos humanos. Carlos Jiménez Piernas, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de compartir con vosotros este programa. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Acabamos de escuchar derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles o inhumanos y, sin embargo, hemos arrancado el episodio de hoy escuchando el sonido de sirenas antiaéreas en Ucrania, protestas de mujeres en Irán, gritos desolados en Gaza. Carlos, a la vista de las noticias que conocemos a diario, parece lógico pensar que estamos, de lo que hablábamos, ante un retroceso en cuanto a la protección de derechos humanos. ¿Estamos realmente peor que hace unos años? No es fácil responder a esta pregunta. Estoy muy de acuerdo con vuestros planteamientos, con vuestra introducción. Es cierto, hay problemas y problemas relevantes, problemas graves. Yo creo que ahora lo que hay es mucha información. Las redes sociales han contribuido sobremanera, ya lo evocaba Juanjo a ello. Uh-huh. Antes, hace 40, 50 años, la información era mínima, ¿no? La información que existía acerca de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con la población judía alemana en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial era muy escasa y iba sobre todo por canales diplomáticos. Nadie sabía lo que estaba pasando en Alemania y eran ya hechos gravísimos. Uh-huh. Ahora tenemos la posibilidad de estar informados al momento de lo que ocurre en el mundo. Y luego también somos mucho más exigentes. Son 2 elementos que yo creo que hay que considerar para valorar en su justa medida la llamada de atención que puedan hacer organizaciones internacionales como Amnistía y otras acerca de la situación de los derechos humanos. Uh-huh. Es información casi en línea, inmediata, y luego un nivel de exigencia, unos estándares de exigencia muy superiores. Uh-huh. Sí, hay una sensación de que se están traspasando muchos límites en situaciones que estamos viviendo a día de hoy. ¿Cuáles son las líneas rojas que no deberían cruzarse nunca en materia de derechos humanos y que, sin embargo, vemos que más peligran hoy en día? Yo diría que sobre todo el genocidio y los crímenes de guerra. Uh-huh. Tanto en uno como en otro caso son
problemas gravísimos que se suscitan sobre todo al calor de conflictos armados internos, guerras civiles, o conflictos armados internacionales entre estados. En el caso de Ucrania son 2 estados, ¿no?, enfrentados a partir de un acto de agresión, de invasión de uno de ellos, ¿verdad? En el caso de Gaza, el problema es más complejo desde el punto de vista técnico. Hay un estado, hay un grupo armado irregular calificado como terrorista, pero que, en fin, confronta con el Estado de Israel, con las consecuencias que estamos viendo, ¿verdad? De manera que, efectivamente, esos son problemas, lo del genocidio y lo de los crímenes de guerra, que si queréis lo podemos entrar más en detalle. Comentaba Olga, y creo con acierto, efectivamente, hasta la Segunda Guerra Mundial no nos habíamos dotado como especie humana, como raza humana, de unas reglas del juego incluso en tiempos de guerra. Convención de Ginebra creo que es 49, Declaración de Derechos Humanos es 48. Hubo un momento de la historia en el que decidimos que había unas reglas del juego incluso cuando teníamos disputas, cuando teníamos... ¿Tienes la sensación de que, como decía Amnistía Internacional, nos estamos relajando y que hace falta hacer una llamada de atención? Recordar que el mundo era mucho peor, era mucho más feo cuando no había esas reglas del juego. Efectivamente, las ONGs cumplen una labor benemérita, que es la de llamar la atención, la de quejarse y la de denunciar problemas, cuando los gobiernos muchas veces, pues por muchas razones, interés nacional, razones egoístas, pues no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente es así. O sea, las ONGs lo que denuncian sobre todo es la existencia de problemas que, sobre todo desde las Torres Gemelas del 2001, hay un antes y un después del suceso de las Torres Gemelas, del acto terrorista contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Hasta esas fechas la situación prometía, era esperanzadora en el sistema internacional, ¿verdad? Desde esa fecha el sistema se ha degradado desde el punto de vista de los derechos humanos de una manera muy, muy relevante, sobre todo porque los estados que han estado al frente en la avanzadilla de los derechos humanos han relajado mucho sus exigencias. Estados Unidos, el Reino Unido, la propia Unión Europea. Solo hay que pensar en las cárceles secretas de la CIA y en los vuelos y cárceles secretas de la CIA, como reacción a lo que ocurrió en el 2001. Y había estados de la Unión Europea y miembros del Consejo de Europa que participaron en esos hechos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la sociedad moderna, los avances para promover la paz y la seguridad llegaron, como estaba comentando Juanjo, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de Naciones Unidas, con la Declaración precisamente de Derechos Humanos, porque la Segunda Guerra Mundial supuso un conflicto sin precedentes y con consecuencias claramente devastadoras en todos los ámbitos. A la vista de esto que estamos diciendo, de lo que acaba de comentar, ¿necesita el mundo un nuevo punto de inflexión como el que hubo entonces? ¿Necesitamos reflexionar y buscar nuevas fórmulas para la protección de derechos humanos? De hecho, algo de eso hubo en 1998 cuando se creó la Corte Penal Internacional. Por eso digo que lo del 2001, de verdad, yo creo que no somos suficientemente conscientes de lo que ha supuesto en el sistema internacional. Todo el mundo es consciente que hay un riesgo de genocidio en Gaza, lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia a raíz de la demanda que presentó Sudáfrica contra Israel. Hay un riesgo. No es que la Corte haya declarado la comisión de un acto de genocidio, pero dice que sí hay un riesgo, y de hecho las últimas medidas provisionales que ha dictado hace nada pide ya la interrupción inmediata de las operaciones militares por parte de Israel. No sé si la va a cumplir. Hablo de la Corte Internacional de Justicia. En cuanto a la Corte Penal Internacional, que es otra jurisdicción internacional distinta, diferente, el fiscal ha propuesto a la Corte órdenes de detención contra el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Bueno, esos son medidas que hace unas décadas serían impensables. El problema es la aplicación, la ejecución, y ahí es donde el derecho internacional falla. ¿Por qué? Porque es un ordenamiento descentralizado, sin instancias centrales de poder. No ocurre como en los estados, en lo que la policía y la administración de justicia y la administración penitenciaria, pues, ¿verdad? Mal que bien, resuelven esos problemas. El derecho internacional, no. Y ahí, claro, está pues Israel, Estados Unidos, Rusia, China, porque están todos en el mismo saco, por decirlo vulgarmente. No hay
distinciones que merezcan la pena subrayarlas, ¿verdad? Aunque se diga esto y lo otro, en fin, esos problemas, insisto, yo creo que más es un problema de aplicación, de ejecución, que un problema de nuevas reglas, nuevas normas. Muchas veces la inflación normativa es mala. En crear muchas normas lo produce inflación, y la inflación ya se sabe, tanto con el dinero como con las normas, no es buena, no es buena. Es aplicar, ejecutar. Que la Corte Penal Internacional y la Corte Nacional de Justicia hagan su trabajo y, por ejemplo, Israel respete las medidas provisionales que ha dictado el otro día la Corte Internacional de Justicia, diciéndole que debe suspender inmediatamente las operaciones militares. No lo está haciendo, sigue bombardeando y actuando militarmente. Ese es el problema, tal como yo lo veo. Nos piden, déjame decir una cosa, Olga, nos piden a las universidades, nos están pidiendo, hubo un comunicado de la CRUE hace unos días con un posicionamiento de las universidades, que nos posicionemos sobre la situación en la Franja de Gaza. Como experto en derechos humanos, te hago una pregunta muy directa y me gustaría que me dijeras, ¿podemos decir que evidentemente está habiendo vulneraciones de derechos humanos? Y tú me dices si de una parte, si de las dos, y cómo de graves te parecen, cómo calificarías las vulneraciones de los derechos humanos que se están produciendo allí. Voy a procurar ser muy claro y directo, porque efectivamente es mejor no confundir al auditorio. Eso es lo que te estoy pidiendo. Sí, lo sé. Es decir, tanto en el caso de Hamás como en el caso de Israel, del Estado de Israel, se han cometido gravísimas violaciones del derecho internacional humanitario. Hablo gravísimas violaciones del derecho internacional humanitario, evito entrar en muchas calificaciones porque ahora mismo eso está sub iudice. Tanto la Corte Internacional de Justicia con el tema del genocidio como la Corte Penal Internacional con el tema de la responsabilidad no solo de Netanyahu, sino también de los líderes de Hamás, por supuesto. Ha propuesto órdenes de detención, creo que contra 3 líderes de Hamás, por supuesto. Sí, está sub iudice, ¿no? Pero gravísimas violaciones del derecho internacional humanitario. Atentar contra la población civil, como ha hecho Hamás, ¿no? Con la masacre masiva que cometió el 7 de octubre, por supuesto la captura de rehenes. Estos son crímenes de guerra execrables, ¿no? Y los bombardeos de objetivos civiles y la hambruna que Israel ha provocado en Gaza son también crímenes execrables. Es así. Por desgracia suele ocurrir en los conflictos armados. Es muy difícil que el derecho prevalezca cuando se desarrollan esos conflictos, y más en el caso de Gaza. Decía hace un momento que tenemos mucho más acceso a la información, sin embargo no paramos de hablar de polarización, desinformación, con los gobernantes, la clase política, la propia ciudadanía como protagonistas. ¿Estamos contribuyendo entre todos, quizá en ocasiones inconscientemente, otras no sé si tanto, a esa vulneración, a esa degradación de los derechos humanos? Yo creo que en general, en mi opinión, quizás también influido por la experiencia del máster de Derechos Humanos que llevamos desde hace 20 ediciones como oficial, como un título oficial en la Universidad de Alcalá, yo creo que hay un clima de opinión favorable en materia de derechos humanos. Lo que ocurre es que normalmente los derechos humanos los gestionan los gobiernos, las administraciones públicas, ¿no? En fin, podemos citar el caso de la valla de Melilla, con el fallecimiento en condiciones, la verdad, muy lamentables, de 40, 50, no se sabe en realidad los inmigrantes que murieron en ese asalto a la valla de Melilla. Bueno, y la posición, tanto el gobierno marroquí como el gobierno español, fue de ponerse de perfil y no. Entonces, yo muchas veces en clase insisto en eso. Además del clima de opinión, de nuestra actitud, de nuestra mentalidad, de nuestra sensibilidad, está ver bien a quién votamos. Ahí te iba a preguntar yo, porque me estaba pareciendo muy interesante lo que estabas diciendo, que tendemos a asociar las vulneraciones de derechos humanos con desiertos remotos, que dijo Aznar, con lugares muy alejados, ¿no? Pero es que es verdad que hay discursos de odio más cerca de lo que pueda parecer, que también pueden provocar ese retroceso en derechos humanos. Quiero decir, cuando hablamos de discursos homófobos, cuando hablamos de no aceptar los avances en igualdad de género, también no hace falta torturas, no hace falta muertos, que a veces también los hay, también estamos impulsando un retroceso, estamos provocando un retroceso. Es evidente. Claro, en sociedades avanzadas, por decirlo de alguna manera, como puede ser el caso de los estados de la Unión Europea, el discurso va
por la vía del trato a los inmigrantes, de los derechos de la población LGTBI, ¿verdad? En fin, es decir, son sin duda ninguna avances en materia de derechos humanos que no se plantaban hace décadas, pues los problemas eran otros. Claro, la Segunda Guerra Mundial y después el problema era el Holocausto, ¿verdad? La desaparición de millones de personas. Ahora, por fortuna, nos planteamos otras cosas, como son estos supuestos. Pero claro, en Ucrania o en Palestina ahora mismo, pues la verdad es que el problema no es ese. Pero es cierto, yo creo que después del fin de la Guerra Fría, de la desaparición del bloque socialista, del triunfo, en definitiva, del bloque occidental, de la economía de mercado, se ha instalado una ideología neoliberal que quizás no ha contribuido mucho, ¿verdad?, a potenciar y avanzar en esta otra clase de derechos, como son los que tienen que ver sobre todo con grupos de población, ya sea la mujer, ¿verdad?, desde luego mucho menos en Europa que en el mundo islámico, ¿verdad? Claro. Eso hay que subrayarlo, ¿no? Porque si nos miramos solo el ombligo, hay que mirar a nuestro alrededor. Los científicos deben hacerlo, comparar y relativizar, porque si no, es decir, se puede uno quejar de todo. Debemos dejar siempre la política fuera de las aulas. Los alumnos están en una edad en la que es, digamos, normal hablar de política, y nosotros consideramos que esto es perfectamente factible, pero lo que no puede ser es que desde las propias instancias educativas se anime en un determinado sentido hacia determinadas posiciones políticas. El consejero de Educación, Ciencia y Universidad de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, hacía estas declaraciones a Europa Press hace unas semanas, cuando comenzaron las movilizaciones en varias universidades españolas, precisamente contra la situación que se estaba viviendo en Palestina, que se está viviendo en Palestina. ¿Considera que las universidades tienen que permanecer al margen de lo que no es lo puramente académico, o por el contrario deben mantener siempre una postura crítica ante situaciones así o que consideran injustas? Sí, Olga, creo que he escuchado ese mensaje. Yo no puedo estar de acuerdo con ello. Creo que es normal que la universidad haya una conciencia crítica y que los estudiantes, profesores, personal de administración y servicios se pronuncien, llegado el caso, si esa es su voluntad libre, en fin, libremente expresada, de decir lo que piensan acerca de lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Es decir, yo no creo que eso sea politizar los campus, ni se está haciendo en Estados Unidos. ¿Por qué en Europa no puede haber también alguna clase de pronunciamientos al respecto por parte de alumnos? Bueno, la CRUE, de hecho, el 9 de mayo, ¿no?, se pronunció al respecto, de una manera muy razonable, ponderada, es normal, ¿no? Se trata de una institución en la que hay que cuidar mucho lo que se dice y cómo se dice, es normal, ¿no? Pero sí, yo no puedo estar de acuerdo con ese planteamiento, la verdad. Uh-huh. Formamos ciudadanos críticos, además de profesionales competentes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental entender desde una universidad. Yo te quería preguntar, de ese comunicado de la CRUE y también de otros comunicados de colectivos más del lado palestino, ¿no?, que subrayan el drama de la parte palestina, que entiendo que es el drama mayor, al menos numéricamente, hablamos de 35.000 muertos en la franja desde el comienzo del conflicto, de esta última parte del conflicto. Yo te quería preguntar, de las reivindicaciones que se están haciendo, se habla de que se está pidiendo que se hagan desde las universidades, se habla de romper relaciones con otras universidades. Yo te quería preguntar, esas medidas de boicot, para que todos lo entendamos, simplemente para que lo verbalicemos y lo entendamos, ¿son efectivas? ¿Hacen sentir a Israel más aislado? Y luego, ¿a ti te parece, por ejemplo, que dos universidades, una española y una israelí, rompan relaciones, ayuda, o que, al contrario, rompe puentes, o sea, de lo que podría ser la solución? Pues yo, quizás mi planteamiento suene conservador, pero desde mi experiencia docente, investigadora y profesional, yo no estoy de acuerdo con esas solución, bueno, con esos gestos, creo que son simbólicos. Recuerdo que Ada Colau en su día rompió relaciones, acabó con el hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv a causa, de la posición israelí en los territorios ocupados, que por supuesto deja mucho que desear, es manifiestamente contraria al derecho internacional, por descontado. El actual alcalde socialista ha restablecido el hermanamiento. Yo creo que son gestos simbólicos que no tienen ninguna trascendencia práctica, la verdad. Creo además que mantener puentes que
sobre todo si se basan en una relación crítica sana, en el que se pueda dialogar, intercambiar opiniones con nuestros colegas israelíes, yo creo que eso siempre es positivo. No hablo del gobierno, hablo de las universidades, a nivel académico, investigador. Yo no, insisto, es mi opinión personalísima. Yo lo veo así. Hoy, al recibir este reconocimiento, junto con mis hermanas de dolor, nos llenamos de esperanza y fuerza para seguir adelante en esta labor. Con esto nos sentimos apoyadas y acompañadas en este camino en favor de la defensa de los derechos humanos de nuestros hijos y de nuestras familias. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la búsqueda inmediata y a la justicia. No nos dejen solas hasta encontrarlos. Gracias. Es la voz de Guadalupe Aguilar, una de las fundadoras de Fundej, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, colectivo mexicano reconocido con el último Premio de Derechos Humanos, Rey de España, que concede en la Universidad de Alcalá, y el Defensor del Pueblo. Lo recogía el pasado 13 de marzo aquí en el Colegio de San Ildefonso, en un acto presidido por Su Majestad el Rey. El vínculo de la Universidad de Alcalá con la defensa de los derechos humanos, Carlos, viene de largo. Pues sí, de muy largo, por fortuna. Podemos estar orgullosos de ello, creo yo. Ha sido además un proyecto que se planteó en su día hace 25 años, desde abajo, desde dentro, al margen de cualquier hecho puntual, de cualquier moda. Fue un proyecto en el que en definitiva nos implicamos profesores, funcionarios internacionales, un funcionario internacional en particular, Carlos Villán Durán, que fue codirector conmigo muchos años del máster, se incorporó enseguida a Filosofía del Derecho, cuando era catedrático de la materia Virgilio Zapatero, que fue rector, ¿verdad?, y que colaboró en la medida de lo que pudo en este proyecto. Y bueno, efectivamente, tanto el premio Rey de España de Derechos Humanos, que me parece una iniciativa feliz, también se puso en marcha con Virgilio Zapatero, Enrique Mújica, cuando Enrique Mújica era defensor del pueblo, como el máster, que primero fue un curso de especialización, luego un máster propio, un título propio, y finalmente máster oficial desde hace 20 años, vamos ya 20 ediciones, pues yo creo que son hechos suficientemente relevantes de que estamos en ello y que nos hemos implicado y que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Para mí, además he estado hablando de esto estos días contigo, preparando esta grabación, y bueno, yo ya tenía la sensación, porque estuve en la entrega de ese Premio de Derechos Humanos y porque conocía el máster, de que teníamos un muy buen máster y que teníamos mucha legitimidad en la Universidad de Alcalá para hablar de derechos humanos, que era lo que queríamos hacer hoy aquí, hablar con naturalidad del cumplimiento de los derechos humanos. Pero me dijiste una cosa que hemos hablado antes también, que a mí me parece muy importante subrayar y que ya es un poco tendencia en este podcast, lo estamos diciendo todos los días porque creo que hace falta. Somos buenos, tenemos un muy buen máster de derechos humanos, Carlos, ¿verdad? Y creo que hace falta decirlo. Claro. Siempre da un poco de apuro, ¿verdad? Bueno, ya lo digo yo. A todos los invitados le decimos lo mismo, ninguno. Yo por eso lo saco el tema, porque hace falta que alguien lo diga. Bueno, yo quiero decir, con el mayor respeto a másters sobre derechos humanos, que los hay y buenos en universidades españolas, pero el nuestro, el de la UH, se distingue en particular por su carácter forense, por su carácter eminentemente práctico. Los profesores que vienen son profesores que han tenido experiencia práctica. Viene el relator de pueblos indígenas, ¿verdad?, Julian Borges. Viene Doug Cassell, que ha llevado casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre temas de empresas, derechos humanos. Es decir, bueno, viene el jefe del servicio jurídico de la OEA, Dante Negro. En fin, bueno, tenemos gente muy buena, que no es que sean profesores, no, es gente con experiencia práctica en el ámbito de los derechos humanos. Nosotros no queremos hacer un máster activista, queremos que los estudiantes salgan bien formados, con espíritu crítico, por supuesto, con una vocación por los derechos humanos, porque si no, no se matriculaban, claro, no se matricularían, pero sobre todo salvares. Y yo creo que en ese sentido no. Hay otros, repito, yo con el mayor respeto a colegas que llevan másteres en otras universidades. El nuestro se distingue por ese carácter forense, práctico, que no existe en ningún otro proyecto, propuesta en la Universidad Española. Y también por su proyección americana.
Ojo. Bueno, pues como recoge la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Toca seguir trabajando para que los derechos humanos continúen siendo protegidos en cualquier ámbito, también desde instituciones como la Universidad de Alcalá. Carlos Jiménez Piernas, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por visitarnos hoy y abordar este tema que, como decíamos al comienzo, resulta fundamental para nuestra supervivencia como sociedad. Pues gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de comunicarme con mis colegas de la universidad y también hacia adentro y hacia afuera. Y hacia afuera, adintra y ad extra y al extra. Por utilizar los latinajos. Llegamos así al final de esta nueva entrega de Viva Voz. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo de Juanjo Becerra y Olga García. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcast y Spotify.